En el curso de esta semana hemos estado estudiando una doctrina muy importante de nuestra iglesia. Es la doctrina del estado de los muertos. Y por ende también hemos estado hablando del estado de los vivos. Porque uno no puede hablar del estado de los muertos sin hablar del estado de los vivos. Hemos trazado una serie de temas que creo que son de gran importancia para esta época. Estamos viviendo en un tiempo de grandes eventos sobrenaturales que están sucediendo en este mundo. Apariciones de la supuesta Virgen María por todas partes. Astrólogos levantándose por todas partes. Profetas psíquicos profesando traer mensajes a los seres humanos. Y muchos otros fenómenos que parecen aumentar de una forma alarmante de día en día. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos esta enseñanza especial de nuestra iglesia. La idea de que los muertos están muertos. Los muertos no están en otra esfera con el Señor o en otra esfera en el infierno. Están muertos hasta el momento de la resurrección. Durante los últimos años se ha proliferado en el mundo una teoría que se conoce como la teoría o la teología de la nueva era. Y se habla mucho de la nueva era, pero en gran medida a veces se habla en las periferias de este concepto tan falso que existe en el mundo hoy en día. Raras veces se va al grano, realmente a la esencia de la nueva era. Se habla mucho de los juegos de Nintendo, se habla mucho de los videos, etcétera, pero raras veces se tocan los puntos centrales o cruciales falsos de esta idea de la nueva era. Esta mañana vamos a analizar en el tiempo que nos queda lo que la Biblia tiene que decir en cuanto a la nueva era. Y dicho sea de paso, la nueva era no es nueva. La idea de la nueva era comenzó en el huerto del Edén, según vamos a estudiar esta mañana. En realidad, las ideas de la nueva era hallan su fundamento en la caída del hombre desde el mismo comienzo de la historia. Antes de entrar a estudiar nuestro tema, quiero pedirles que por favor inclinen conmigo sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de estar aquí esta mañana para estudiar tu palabra. Aunque el tiempo ha pasado, te ruego que nos ayudes a concentrarnos en el mensaje y no en el reloj. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en tu palabra y no en el apetito material que perece. Te pido, Señor, que nos hables por medio de tu Santo Espíritu. Necesitamos saber cómo Satanás engaña para protegernos. Así que acompáñanos y dirige nuestros pensamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a buscar en sus Biblias conmigo Génesis, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 15 al 17. En realidad yo podría haberle dado el título al tema hoy, un método y 3 engaños. Porque esta mañana vamos a estudiar un método o el método que usa la nueva era para engañar y vamos a hablar de los 3 engaños que imparte usando este método. Ahora, noten lo que dice Génesis, el capítulo 2 y empezando en el versículo 15, nuestra lectura bíblica de esta mañana. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Ahora yo quiero que nosotros comprendamos qué es lo que está sucediendo aquí en Génesis 2 y el versículo 15 al 17. Según nos dice el contexto, Dios acaba de crear
el mundo con todo lo que está en el mundo y acaba de crear al hombre, porque en el capítulo 2 y el versículo 7, Dios crea a Adán. Y luego Dios le dice a Adán, mira, yo soy tu creador y tú eres mi criatura. Ahora, para que tú me demuestres que tú crees que tú eres criatura y que yo soy el creador, de que tú no eres eterno, de que tú tuviste un comienzo cuando yo te hice, yo voy a colocar este árbol en medio del huerto. Y tú no vas a comer de ese árbol. Y de esa manera tú me vas a mostrar que tú crees que yo soy tu creador y que tú eres criatura. Es decir, la prueba de la diferencia entre el creador y la criatura es el árbol. Si tú respetas mi árbol, eso indica de que tú crees que eres criatura y yo soy tu Dios creador. Pero si tú comes del árbol, eso indicará de que tú no quieres aceptarme como tu creador, de que tú quieres hacerte el creador. Y luego Dios le está diciendo a Adán, mira, ese árbol, si tú comes del árbol, yo te voy a juzgar. Como tu creador, yo tengo derecho a juzgarte. Yo tengo derecho de esperar que tú me obedezcas. Si tú no me obedeces, yo tengo derecho de juzgarte. Y si en el juicio que yo te hago, te hallo culpable, entonces tú vas a morir. Ahora, noten lo que está diciendo Dios. Dios está diciendo, yo soy tu creador. Tú eres mi criatura. Tú tuviste un origen, tú tuviste un comienzo, yo soy eterno. Para que tú demuestres que tú crees que yo soy tu creador, yo voy a poner este árbol y tú no vas a comer del árbol. Yo te voy a poner una ley y tú me vas a obedecer la ley. De esa manera tú vas a aceptar la distinción entre creador y criatura. Ahora, si tú comes de mi árbol, entonces yo te voy a juzgar. Y si en el juicio que yo te hago te hallo culpable, entonces irremediablemente tú vas a morir. ¿Está claro? Yo pregunto, ¿el universo es eterno? ¿El universo es eterno? El universo no es eterno. Antes que existiera el universo, existía Dios. El universo, el mundo y el hombre tienen un origen. No son Dios ni son eternos. Necesitamos tener eso claro, porque el fundamento de la nueva era es de que nosotros somos Dios y que nosotros somos eternos. Eso lo vamos a estudiar esta mañana. Pero aquí en Génesis tenemos las bases. Dios dice, yo soy el creador, tú eres criatura. La forma como tú vas a demostrar eso es obedeciendo mi ley. Porque en ese mandamiento se encontraban todos los días. ¿Saben ustedes que en ese se encontraban todos los días? Cuando Dios dijo no comas del árbol. Déjenme ampliar ese punto para que lo entiendan. Que cuando Dios dio uno, los dio todos. Cuando Adán y Eva comieron del árbol, ¿quisieron hacerse dioses? No tendrás Dios ajeno delante de mí. Cuando Eva comió del árbol, ¿se hizo un ídolo ella? ¿Cómo no? Se colocó como un ídolo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ellos profesaban ser hijos de Dios. ¿Qué imagen dieron de su padre? Eva inclusive mintió, le puso palabras en la boca a Dios. Dice, Dios nos dijo que no comamos ni que lo toquemos. Dios no había dicho eso. Ella le está atribuyendo una mentira a Dios. Está dando falso testimonio de Dios. En cuarto lugar, el sábado, el principio del sábado. ¿Por qué guardamos el sábado? En memoria de nuestro ¿qué? Creador. Pero cuando Eva comió del árbol, ¿estaba reconociendo al Creador? No, ella quería hacerse creadora. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Deshonró Eva a su Padre Celestial? Claro que sí. Sexto mandamiento dice, no matarás. ¿Quebrantó ese mandamiento? Claro, porque cuando comió se hizo reo de muerte. Séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. ¿Quién debía ser el esposo exclusivo de Adán y Eva? Dios. Pero cuando escogieron otro esposo, ¿qué cometieron? Adulterio espiritual. No hurtarás. ¿Robaron el fruto que pertenecía a Dios? Claro que sí. No codiciarás. ¿Codiciaron lo que era de Dios? Así que en ese mandamiento se encontraban los 10. Dios puso el árbol y dijo, mire, yo soy el creador, ustedes son las criaturas. Si ustedes respetan mi árbol, eso demuestra que ustedes creen que yo soy el creador y ustedes son criaturas, que ustedes tuvieron un origen. Ahora, si ustedes comen del árbol, yo los voy a juzgar.
Y si en el juicio que yo les hago los hallo culpables, entonces ustedes van a morir. Ahora yo quiero que noten la mentira que mete Satanás. Y aquí llegamos al engaño de Satanás, el método de engaño de Satanás. Vamos a hablar primero del método y luego entonces vamos a hablar de los 3 engaños en sí que usa el método para tratar de lograr que el hombre le crea. Ahora noten lo que dice en Génesis el capítulo 3 y el versículo 1. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ahora, la sierva del Señor nos dice que la serpiente podía volar. Y no necesitamos a la sierva de Dios para saber eso, porque lo podemos conseguir en la Biblia. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia tal cosa? Bueno, cuando la serpiente se dejó usar por Satanás, Dios le dijo, de ahora en adelante te vas a arrastrar y vas a comer polvo. Si ya se estaba arrastrando y comiendo polvo, eso no hubiera sido ningún castigo. Así que lo que dice la sierva de Dios es perfectamente lógico y razonable. La hermana White no dice cosas descabelladas. La hermana White cuando habla con autoridad. Lo que pasa es que a veces tenemos que buscar y escudriñar para conseguir lo que ella dice en la Biblia. Ahora, nos dice entonces que la serpiente podía volar. Ahora, yo les pregunto, ¿creen ustedes que Dios le había advertido a Adán y Eva que había caído un ángel excelso del cielo y que ese ángel iba a venir al huerto para tratar de engañarlos? Sí, lo pueden leer en el primer capítulo de Patriarcas y Profetas, a donde dice la sierva de Dios que ángeles vinieron del cielo, les dijeron a Adán y Eva, miren, hay un ángel excelso, Lucifer, que cayó del cielo. Él va a venir aquí al huerto y él los va a tentar para que ustedes coman de este árbol. Lo único es que yo lo voy a restringir al árbol, él no los va a poder perseguir por todo el huerto, solamente en este árbol se puede él manifestar. Así que estén atentos, despiertos, porque él va a venir a tratar de lograr que ustedes coman del árbol. Así que Adán y Eva sabían, ¿sí o no? Claro que lo sabían, Dios les había advertido. Ahora escuchen bien. ¿Cómo sabemos bíblicamente que Dios le había advertido a Adán y Eva? Yo les dije de Patriarcas y Profetas y también el libro Historia de la Redención. Pero ¿dónde sacamos de la Biblia que lo que dice la hermana White es cierto? Muy sencillo, si usted se pone nuevamente a pensar, tenemos que pensar cuando leemos la Biblia, no solamente leer, sino reflexionar y pensar y decir, bueno, ¿por qué dijo esto y cómo lo dijo y por qué lo dijo y a quién se lo dijo? Tenemos que reflexionar y pensar y meditar sobre la Biblia, no solamente leerla. Ahora, ¿creen ustedes que Satanás se puede convertir en un ángel de luz? ¿La Biblia dice eso? Ah, sí, 2 Corintios 11, versículos 12, 13 y 14, dice que Satanás se transfigura en ángel de luz. Pregunto, ¿creen ustedes que Satanás podría habérsele aparecido a Eva como un ángel de luz? ¿Ah? ¿Podría Satanás habérsele aparecido a Eva y decirle, mira Eva, Dios me ha mandado del cielo, yo soy un ángel celestial, Dios me ha mandado del cielo para decirte que ya se arrepintió de prohibirles el árbol, ahora Él quiere que ustedes coman de este también? ¿Qué piensan ustedes que hubiera hecho Eva si el diablo se aparece así? Dice, Dios nos dijo que un ángel excelso cayó del cielo y que iba a tratar de convencernos que comiéramos de este árbol. Y tú tienes que ser ese ángel porque tú me estás diciendo que coma. Así que lo que dice la sierva de Dios es muy razonable. El diablo pensó que tenía que usar un método indirecto para alcanzar a Eva. Y por lo tanto, por primera vez en la historia, Satanás usa un medium. ¿Saben lo que es un medium? Cuando un individuo quiere hablar con un muerto, va a un medium espiritista. ¿Recuerdan la experiencia de la pitonisa de Endor? No solo eso. Si usted quiere hoy, usted puede ir hoy no los llaman mediums, sino que lo llaman channeler, un canalizador, donde usted puede ir y entonces ese canalizador, que es un método de la nueva era, puede ponerlo a usted en contacto con una persona supuestamente que murió y que ahora puede venir a impartirle mensajes.
Es el mismo método que al comienzo. No directo, sino indirecto, disfrazado, un medium. Así que el primer método, escuchen bien, es el método de Satanás ocultarse y dar la impresión de que está hablando otro cuando en realidad está hablando ¿quién? Cuando en realidad está hablando él. Dicho sea de paso, ¿hizo Satanás un milagro? ¿Hizo un milagro aquí? ¿Cuál fue el milagro? Que la serpiente hablara. Yo les pregunto, ¿sería un milagro que hablara una serpiente? Imagínense, ustedes van al zoológico un día, al Bronx Zoo, que es uno de los más tremendos del mundo, ¿verdad? Yo he estado allí, que no puede uno ni ver ese zoológico en un día, no alcanza el día para ver todo lo que hay que ver ahí. Pero ustedes van allá a ver a las serpientes, y van a la jaula de una serpiente, y la serpiente levanta la cabeza y dice, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué hacen ustedes? Salen a millón, ¿verdad? Salen corriendo del susto. Pero Eva no tenía que salir corriendo porque ella vivía en un huerto perfecto donde no había temor, no había miedo. El miedo viene después del pecado. Se sintió sorprendida, dice la sierva de Dios, cuando la serpiente habló, pero en realidad no estaba hablando la serpiente, estaba hablando el diablo usando la serpiente. Como en la nueva era, el diablo habla a través del medium a los que están vivos. Ese es el método. Hacer un falso milagro, dándole aparentemente la capacidad a los muertos de hablarle a los vivos, usando un intermediario, un channeler, para impartirles mensajes que supuestamente vienen del mundo de los muertos. Milagro mentiroso. Ahora yo les pregunto, en los últimos días Satanás va a hacer grandes milagros. ¿Del mismo tipo de milagro que en Génesis? Tener intermediarios que enseñen ideas falsas, porque fíjense aquí, escuchen bien lo que está sucediendo en Génesis. Lo que está sucediendo aquí en Génesis es que el diablo está usando un medium con el fin de llevar a Eva a seguir lo que dice la voz a través del medium en vez de seguir lo que Dios ha dicho en su palabra. Es decir, la controversia es entre lo que dice el diablo a través del medium a Eva y lo que dijo Dios directamente en su palabra a Eva. El conflicto es entre la palabra de Dios y la palabra del demonio usando al medium. ¿Están conmigo o no? ¿Han leído ustedes alguna vez en el conflicto de los siglos donde dice la sierva del Señor que en los últimos días se le aparecerán a los hijos de Dios, a los santos, personas, familiares, amigos que murieron? Y que les van a enseñar ciertas doctrinas tremendas, como por ejemplo, la doctrina de que el domingo es el día de reposo. Y que Dios los ha mandado de allá donde se fueron cuando se murieron para regresar otra vez a hablar con nosotros, para decirnos, miren, no le hagan caso a lo que dice la Biblia, que los muertos no saben nada. Ahora Dios nos ha mandado con una nueva luz. Y esa nueva luz es que los muertos no están muertos. ¿Tú crees que te estaría hablando si los muertos estuvieran muertos? Y nos ha mandado a decir que esa idea de que el sábado es el día de reposo, eso era para el Antiguo Testamento. Pero ahora Dios quiere que honremos a su Hijo guardando el domingo como día de reposo. ¿Cómo se protege usted de un engaño como ese, de un milagro mentiroso como ese, un medium hablando un supuesto muerto a través del medium? ¿Cómo se protege usted de eso? ¿Saben la única forma como Eva podría haberse protegido? Debería haber dicho, lo que tú me dices parece ser muy interesante y razonable. Yo no sabía que una serpiente sabía hablar. Eso es un milagro increíble. Pero hay un problema con lo que tú me dices, y es que Dios nos dijo que no comiéramos, y nosotros obedecemos la palabra de Jehová. Esa será nuestra única protección en los últimos días de este método satánico. Será decir, mira, te veo, te oigo, te siento, te toco, lo que tú me dices parece ser razonable, solo hay un problema, y es que la Biblia dice, los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben. No crean que Satanás no va a traer grandes engaños a nosotros.
Entonces, en un momentico, yo lo rechazo. Ni se lo crean. Porque dice la sierva de Dios que la falsificación será perfecta. ¿Qué es una falsificación perfecta? Es cuando los falsificadores hacen un billete falso de $100 que ni siquiera el gobierno puede ver que es falso. Esa es una falsificación perfecta. Y si usted cree que está firme, mejor que estudie este asunto y esté fundamentado sólidamente sobre la palabra de Dios, o usted será engañado. Ahora escuchen bien, el que estaba hablando aquí no era la serpiente, era Satanás. ¿Recuerdan en Apocalipsis 12? Dice la serpiente que engaña a todo el mundo, se llama el diablo y Satanás. Es decir, la serpiente estaba sirviendo como intermediario. ¿Pueden ustedes pensar de otra ocasión en la Biblia cuando habló un animal? El burro de Balaam. Muy bien, el burro de Balaam. ¿Usted recuerda la historia, verdad? El burrito estaba cabalgando y Balaam iba para maldecir a Israel. Y llegó a un lugar el burrito donde habían 2 paredes de piedra y apenas cabía el burrito. Y de repente el burro se para y no quiere caminar más. Y le dice Balaam, ¡anda burro! Y nada que se mueve el burro. Y empieza a pegarle al burro. Y nada que el burro se mueve. Y entonces empieza a golpearlo peor. Y de repente el burro se voltea y dice, ¿por qué me pegas? Y estaba tan enojado Balaam que le habló al burro. Imagínense ustedes. Le dice, deberían matarte en vez de golpearte. Y escuchen bien, dice luego que le fueron abiertos los ojos a Balaam y vio delante del burro al ángel de Jehová. No era el burro el que estaba hablando, era un ángel. Como en el huerto del Edén, no era una serpiente la que estaba hablando. Era un ángel majestuoso llamado Lucifer, que se convirtió en Satanás cuando vino a esta tierra. Yo quiero que ustedes noten que estos mismos métodos los va a usar Satanás al final de la historia. Noten lo que dice Mateo el capítulo 24. Mateo el capítulo 24. Vayan conmigo allí. Y vamos a leer los versículos 23 y 24. Mateo 24, 23 y 24. Ustedes conocen bien este pasaje. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Eso está hablando de los últimos días. ¿Va a usar Satanás el mismo método al fin que usó al comienzo? El mismito método. Ahora, ¿cuáles son los 3 errores que Satanás enseñó usando este método? Volvamos otra vez a Génesis, el capítulo 2 y el versículo 15 al 17. Génesis 2 y el versículo 15 al 17. Dice, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ¿qué cosa? ¿Qué le dijo Dios al hombre? Que si comía del árbol iba a ¿qué? Iba a morir. Yo pregunto, cuando Dios creó al hombre, ¿le puso una batería de inmortalidad por dentro? ¿El hombre era inmortal por naturaleza? Si el hombre era inmortal por naturaleza, ¿por qué le dijo Dios que podía morir? Porque no era inmortal. Es más, noten Génesis 2:9, dice que el hombre tenía que comer de un árbol para vivir. La vida no estaba en él, estaba fuera de él en un árbol. Dice en Génesis 2 y el versículo 9, y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Noten que Dios colocó el árbol de la vida y para el hombre continuar viviendo, tenía que no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y tenía que comer del árbol de la vida que estaba fuera de sí mismo. Es decir, la fuente de su vida no estaba adentro, la fuente de su vida estaba ¿dónde? Estaba afuera. Y Dios le dice, yo te creé, tú eres mi criatura, para demostrarlo tú me vas a guardar mi ley.
Si tú no me guardas mi ley, yo te voy a juzgar. Y si te hallo culpable, tú vas a morir. Ahora, ¿qué viene la serpiente a decirle? Noten Génesis 3, el primer grande error de la nueva era. Génesis 3 y el versículo 1. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos. Fíjense que las sospechas de Eva no se han levantado ni siquiera. Ella no contaba con la astucia de Satanás. Ella creía, cuando venga ese ángel, yo enseguida le digo que no. Versículo 3. Mas del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, porque no qué, porque no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? No moriréis. Primer grande error de la nueva era. ¿Saben ustedes que la nueva era enseña que nosotros somos Dios? En unos momentos vamos a ir, porque ese es otro de los errores de la nueva era. Pero ellos enseñan que nosotros somos todos inmortales, que todo en el universo es inmortal, que todo el universo es Dios. Se conoce como panteísmo. La idea de que todo el universo en sí, tanto los seres humanos, las plantas, los animales, las rocas, etcétera, todo es inmortal. No tuvo un comienzo, no tendrá un fin. El universo, según el panteísmo, según la nueva era, es eterno. Nunca muere, ni morirá, ni ha muerto. ¿De dónde viene esa idea? Esa idea viene de Satanás. Así que le dice a la mujer, no moriréis. Yo pregunto, ¿Satanás está contradiciendo abiertamente a Dios? Clarísimo. Dios dice el día, noten, el día que comas del árbol, ese día vas a morir. La serpiente le dice, no vas a morir. ¿A quién le creemos? ¿A quién le cree usted? Al pastor que se predica en el púlpito para decirles que cuando una persona lo enterraron en el cementerio, está en el cielo alabando a Dios. ¿A ese le cree? Yo no. Dicho sea de paso, ese pastor es un medium. ¿Un medium de quién? De Satanás, para engañar a quiénes? Al pueblo. Terrible pensamiento, que un pastor se pueda parar en un púlpito y engañar a la gente. Y no solo perderse él, sino torciendo la escritura, condenar a otros juntamente con él. Es cosa terrible que nos condenemos nosotros, pero condenar a otros por nuestra predicación es aún más terrible. Y sin embargo, cada rato en los púlpitos de las iglesias no adventistas se está predicando que cuando un individuo muere se va a alabar al Señor. Se le ora a María y María está muerta. Se le pide favores a los santos están muertos, porque los muertos nada saben. Se honran los muertos, y es que para sacarlos del purgatorio. Pero dice la Biblia que están en el sepulcro, muertos. Y son líderes espirituales los que están enseñando eso. Están abriendo la puerta de la iglesia de par en par a las manifestaciones espiritistas que ya se están viendo proliferarse aquí en este mundo. Así que Dios dice, tú eres mortal, si tú desobedeces mi ley, tú vas a morir. Satanás dice, ¿qué va? No le creas a Dios, tú no vas a morir, tú eres inmortal. Ahora, ¿qué evidencia tenemos de que el hombre no era inmortal? Nota lo que dice en Génesis, el capítulo 3 y el versículo 22. Génesis 3, 22. Dice lo siguiente. Y dijo Jehová Dios, esto es después del pecado, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué tenía que hacer el hombre para vivir para siempre? ¿Comer de dónde? Del árbol de la vida. ¿Y qué hizo Dios para que el hombre no pudiera comer del árbol de la vida y vivir para siempre?
Pero escuchen bien, si el hombre ya era inmortal, ¿de qué valía prohibirle el árbol? ¿Están conmigo o no? Dios le prohíbe el árbol para que no coma y viva para siempre. Pero si el hombre ya era inmortal, iba a vivir para siempre de todas maneras, comiera o no comiera del árbol. Sigue diciendo, versículo 22, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es uno como nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, sacólo Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Entonces yo pregunto, ¿el hombre es mortal o es inmortal? Mortal. Porque hoy nadie está comiendo del árbol de la vida. Y para seguir viviendo había que comer del árbol. Eso significa que el hombre no es inmortal. El hombre, según la Biblia, es ¿qué cosa? Es mortal. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Dios declaró que el día que el hombre comiera del árbol, ese mismo día iba a morir. Pero pregunto, ¿Adán y Eva murieron ese día? Yo sé que decimos que espiritualmente. Lo interesante es que Adán y Eva no murieron ese día porque Adán murió de 930 años, según dice en Génesis 5. Entonces inmediatamente nos preguntamos, bueno, si Dios dijo que iban a morir ese mismo día si desobedecían la ley, pero no murieron ese mismo día, entonces Dios es mentiroso. ¿Ah? Yo he oído ese argumento, pero ese no funciona. Hay otra explicación más hermosa que esta. Escuchen bien, no pierdan este punto que es crucial. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿se hicieron reos de muerte ese mismo día? La Biblia no dice la paga del pecado es muerte dentro de 930 años. La Biblia dice la paga del pecado es muerte. El minuto que usted peca, se hace reo de muerte, ese instante. ¿Saben ustedes por qué razón el hombre no murió en ese instante y no va a morir eternamente? Noten Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y ¿qué? Y vistiólos. Fíjense, esto es antes de sacarlo del huerto. En el versículo 22 lo está sacando del huerto. Antes de sacarlo del huerto, algo pasa. ¿Qué necesita usted para conseguir la piel de un animal? No estamos hablando de la piel de la serpiente que echa todos los años. Esa no es la piel. Estamos hablando de sacarle la piel a un animal. El animal tiene que ¿qué? El animal tiene que morir. Aquí dice que Dios tomó túnicas de pieles y vistió al hombre y a su mujer. Pregunto, ¿qué tiene que haber sucedido? Ese mismo día que ellos pecaron, porque esto está pasando el mismo día, ese mismo día se sacrifica un cordero. Yo pregunto, ¿hubo una muerte ese día? Sí hubo una muerte, pero no la sufrió Adán, la sufrió el cordero. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿qué significa eso? Que ese día murió, si hubo una muerte. Pregunto, ¿Dios ejecutó ese día la sentencia? ¡Claro que la ejecutó! La ejecutó en el cordero. Y ustedes dicen, eso no cuenta. ¿Saben ustedes lo que estaba pasando en el cielo mientras Adán estaba sacrificando el cordero? El sacrificio del cordero en la tierra era un anuncio terrenal de algo que estaba pasando en el cielo. Si ustedes leen lo que dice la sierva de Dios, ella dice que en ese instante Cristo entró ante la presencia de su Padre y le dijo, Padre, mis amadas criaturas, Adán y Eva han pecado. Y nosotros dijimos que el día que ellos pequen, ese es el día que van a morir. Padre, deben morir ahora mismo en este instante. Pero Padre, yo me ofrezco en lugar de ellos. Yo ofrezco mi vida como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso es que la Biblia dice que Cristo es el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Es decir, el mismo día
se ejecutó la sentencia, no contra Adán y Eva, sino en el sustituto, en el Cordero. Cristo estaba diciendo, yo voy a venir a morir. Ahora, escuchen por qué enfatizo este punto. ¿Cuándo fue que se convirtió Adán? ¿Creen ustedes que Adán tuvo que convertirse para ser salvo? ¿Tuvo que nacer de nuevo? Claro que sí. Ahora, yo quiero que noten algo muy interesante. Ya el tiempo se pasó. ¿Paramos? Ah, no. Ok, estamos entrando en calor apenas, ¿verdad? Ahora noten. Génesis 3. Y vamos a notar el versículo, empezando en el versículo 7. Y fueron abiertos los ojos de entrambos y conocieron que estaban desnudos. Estaban cubiertos de la gloriosa luz de Dios antes, pero cuando pecaron la luz se fue. Por eso ahora se dan cuenta que están desnudos. Dice, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Con qué se taparon? Con hojas. ¿Y quiénes hicieron los delantales? Ellos se taparon con su desnudez, con su propia justicia. Y ahora escuchen. Se taparon su desnudez con su propia justicia, pero aún después de esto todavía se sienten desnudos. Eso indica de que la desnudez no era del cuerpo, la desnudez era de su alma. Nota lo que dice el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios no sabía dónde estaba. ¿Dios sabía dónde estaba? Entonces, ¿para qué le pregunta? Quiero que noten que aquí tenemos un proceso que sigue Dios. Primero investiga el caso, luego dicta sentencia y luego ejecuta la sentencia. Ese es el proceso que siempre sigue Dios. Por eso nosotros los adventistas creemos que se hace un juicio investigador en el cielo. Cuando termine ese juicio investigador, Dios dice, el que sea limpio, el que es limpio sea limpio todavía, el que es sucio sígase ensuciándose todavía, y luego cuando venga ejecuta la sentencia, da salvación a los salvos y le da condenación a los perdidos. 3 pasos en el proceso: investigación, sentencia y ejecución de la sentencia. Yo pregunto, ¿esa es la base del sistema judicial aquí en este país? ¿Ah, no? ¿Qué es lo que se hace primero? Se reúne un jurado y ¿qué? Y hay un juez y se examina la evidencia, ¿sí o no? ¿Qué pasa si se halla en la examinación que el individuo es culpable? ¿Qué dicta el juez? Dicta la sentencia y el mismo día lo ponen en la silla eléctrica. No, dicta la sentencia y luego ¿qué sucede? Se pone una fecha cuando ¿qué? Cuando se va a ejecutar la sentencia. Investigación, sentencia, ejecución de la sentencia. Eso es lo que tenemos aquí. Ese es el plan divino. Porque un individuo es inocente hasta que se compruebe culpable en una corte de la ley. Así que dice aquí, versículo 9, y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y ahora fíjense, porque estaba desnudo, pero en este momento no estaba desnudo, tenía las hojas. Y todavía se siente desnudo. No es desnudez de cuerpo, es desnudez de su alma. Y dice, y escondíme. Versículo 11. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? A Dios no sabía si había comido o no. Dios sabía, entonces ¿para qué le pregunta? Porque Dios quiere que Adán, ¿qué? Lo admita, lo confiese, se arrepienta y diga soy culpable. Y eso es lo que hace Adán, ¿verdad? Noten el versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué está haciendo Adán? Está justificando su pecado. Por eso la sierva de Dios dice que las hojas de higuera representan el intento de Adán de justificarse a sí mismo. Y luego Dios viene a la mujer, versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? A Dios no sabía lo que había hecho. ¿Dios sabía? Entonces, ¿para qué le pregunta? Porque se está investigando el caso. El primer juicio investigador de la historia, y está en Génesis. Y algunos adventistas dicen que esta doctrina del juicio investigador fue inventada por la hermana White. Le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí.
¿Qué está haciendo Eva también? Justificándose. Ahí están las hojas de higuera. Ay, bueno, dejemos eso a un lado. Ahora fíjense, ¿qué están haciendo Adán y Eva? Están justificándose. ¿Sienten tristeza por su pecado? ¿Se han arrepentido de su pecado? ¿Están confesando su pecado? ¿Qué están haciendo? Justificándolo. Yo pregunto, ¿cuándo es que Adán y Eva dejan de justificar su pecado y sienten profunda tristeza y arrepentimiento por lo que han hecho? En el versículo 21, cuando Dios le dice a Adán, mira Adán, quiero que me busques un cordero inocente, de esos corderos con los cuales tú has jugado en el huerto. Quiero que traigas ese cordero en tus brazos, inocente, hermoso, que confía en ti, que cuando lo llamas viene. Quiero que tomes este cuchillo y que tú, y recuerden que es en un mundo donde no hay muerte. Hoy en día el problema es que nosotros vivimos en un mundo lleno de muerte. Y que maten a 15, sí, bueno, qué malo está el mundo, pero no nos alarma la muerte. No entendemos lo terrible. Y saben que por eso es que Satanás ha proliferado también la muerte, porque él quiere que nosotros consideremos la muerte de Cristo como cualquier otra muerte. Entonces Adán toma ese corderito con el cuchillo en la mano, y de un lado del cuello al otro lado del cuello Adán le corta las arterias, y la sangre de ese cordero empieza a chorrear en un raudal del cuello de ese cordero, y de repente el cordero queda inerte, muerto en los brazos de Adán. Y Dios le dice, Adán, ese cordero representa a mi hijo. Tu creador va a tener que sufrir eso. ¿Y sabes por qué? Por tu pecado. ¿Creen ustedes que Adán vio el pecado de una forma distinta? Ahora, que sí que. Dice que terrible es el pecado. No solamente causó la muerte de este cordero, sino que le va a quitar la vida al propio Hijo de Dios. ¡Qué horrendo es el pecado! ¿Creen ustedes que el corazón de Adán se convirtió en ese momento? Cuando vio lo terrible que es el pecado y cuánto cuesta el pecado. ¿Saben cuándo dejamos de pecar? Cuando vemos lo que el pecado cuesta en la muerte de Cristo. La muerte era muy real en el huerto del Edén. Ahora Adán se da cuenta lo terrible que es la muerte y que la muerte es real y que sí existe. ¿Se dio cuenta? Claro que sí. Y ahora Adán y Eva están pensando, ¿por qué le escuchamos a ese charlatán de que no moriréis? Ahora escuchen bien. Si nosotros por naturaleza somos inmortales, ¿para qué vino a Cristo a morir? Para darnos inmortalidad. ¿Ustedes me están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Pues los veo muy callados hoy. Están absorbiendo, ¿verdad? Ahora pregunto, de nuevo, para que entiendan este punto. Si el hombre por naturaleza es inmortal, ¿por qué vino a Cristo a morir para darnos inmortalidad si ya la tenemos? Escuchen lo que estoy diciendo, hermanos. Lo que Satanás quiere enseñar a través de la inmortalidad del alma es anular la vida que solamente nos puede dar Jesús. Si usted cree que el alma es inmortal, usted anula la necesidad que tenía Cristo de morir para concedernos la inmortalidad. Todo eso está en la primera mentira de Satanás, de que no moriréis, sino que seréis como dioses. Ahora, ¿quién es el único que tiene inmortalidad según la Biblia? Noten 2 de Timoteo 1:10. ¿Saben algo interesante? Escuchen. Ni una sola vez en toda la Biblia, con la excepción de 1 de Corintios, el capítulo 15, que es cuando el hombre resucite, cuando Cristo venga, nunca, ni una vez en la Biblia, se dice que el hombre ahora es inmortal. ¿Y saben qué más? Nunca aparece en la Biblia la expresión alma inmortal.
Y sin embargo los cristianos están seguros de que el alma es inmortal y se va al cielo cuando nos morimos. Yo creo que si el alma fuera inmortal, por lo menos que hubiera un versículo de la Biblia que dijera alma inmortal. Ellos dicen, bueno, pero Rico y Lázaro, que estudiamos anoche, ahí dice que se fue al infierno. Sí, el rico se fue al infierno, pero no dice que el alma fue. ¿Y Lázaro qué? Dice que se fue al seno de Abraham. Sí, pero no dice que fue el alma de Lázaro, dice que fue Lázaro. ¿Está claro? Le agregan, le añaden, le ponen lo que quieren creer. Porque quieren creer que el alma es inmortal. Qué terrible que quieran creer la mentira de Satanás. Yo no entiendo por qué la gente quiere creer la mentira de Satanás. Note lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 10. 2 de Timoteo, ¿cómo adquirimos la inmortalidad? ¿Ya la tenemos? No. Note lo que dice 2 de Timoteo 1 y el versículo 10. Manifestada, está hablando de la salvación, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. ¿Quién quitó la muerte? El Cordero, ¿verdad? Porque Él la sufrió. El cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Cómo recibimos inmortalidad? ¿Cómo se quita la muerte? Por medio del Evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Es decir, la gloria es para Él, no para un alma inmortal que yo tengo por dentro. La Biblia dice que solo Dios tiene inmortalidad. Note lo que dice 1 de Timoteo, el capítulo 6, y el versículo 15 y 16. 1 de Timoteo 6 y el versículo 15 y 16. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es ese? Cristo, que es Dios, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 16, quien solo tiene inmortalidad. ¿Qué significa solo? Yo esta mañana estoy aquí solo. Usted dice solo, ¿cuántos hay? ¡Uno! Así que dice, quien solo tiene inmortalidad. ¿Quién solamente tiene inmortalidad? Solo Dios, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Es decir, la vida está en su Hijo, no en nosotros. La inmortalidad le pertenece a Él, no a mí. Tengo que recibirlo a Él para ser inmortal, pero no soy por naturaleza inmortal. Ahora, una cosa que me parece muy interesante, hermanos y hermanas, es que los cristianos, si usted le pregunta, ¿nosotros somos omnipotentes? ¿Qué dicen? No. ¿Nosotros somos omniscientes? No. ¿Eso pertenece solo a quién? A Dios. ¿Nosotros somos omnipresentes? No. ¿Nosotros somos inmortales? Sí. ¿Cómo es que usted dice que Dios es el único omnipotente? Que Dios es el único omnisapiente, que Dios es el único omnipresente, y luego usted se atribuye una cualidad que pertenece exclusivamente a Dios, su inmortalidad. Ahora escuchen lo que les voy a decir. La capacidad que tiene Dios de hacer obras de omnipotencia, ¿nos puede Él comunicar eso a nosotros en forma derivada? Los apóstoles levantaron muertos. ¿Un hombre puede hacer eso? ¿Un hombre común y corriente puede hacer eso? ¿Sin la ayuda de Dios? No. Los discípulos eran capaces de leer las mentes a veces. Eran capaces a través de la obra del Espíritu Santo de leer las mentes. Eran omniscientes, en cierto sentido. Pero ¿cómo lo adquirían? A través de Dios. ¿Cómo hacían obras de omnipotencia? A través de Dios. ¿Podían ellos estar en otras partes? Cuando estando en un lugar, ¿podían saber lo que estaba pasando en otra parte?
Claro que sí. En un sentido podían estar presentes en más que en un lugar. Pero ¿de dónde salía esa capacidad? De Dios. ¿Y la inmortalidad qué? ¿La inmortalidad la podemos nosotros recibir también? Sí, pero no es nuestra, es que pertenece a Él. Ahora, ¿ven el primer error de Satanás? No se preocupen, los últimos dos vamos a ir más rápido. ¿Cuál es el primer error de la nueva era? Tú no vas a morir. Error fundamental de la nueva era, hermanos y hermanas. Cualquier cosa, usted ve películas, usted lee revistas, usted oye los artistas de Hollywood, usted lee, por ejemplo, el libro de Shirley MacLaine, Anna Lim, donde ella habla de la reencarnación. Ella dice que es una reencarnación de muchas encarnaciones anteriores. Los artistas de Hollywood están saturados con nueva era. Y las películas están saturadas de nueva era. Y nosotros las vemos y ni siquiera nos damos cuenta porque no estamos analizando con nuestra mente. Y no deberíamos ni siquiera estar mirándolas. Segundo error. Volvamos a Génesis 3. Dice allí, en el versículo 5, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo que Dios sabe algo que Él no quiere que ustedes sepan. ¿Y qué creen ustedes que se está preguntando Eva aquí? Está diciendo, bueno, ¿qué sabe Dios que no quiere que nosotros sepamos? ¿Y creen ustedes que la serpiente le va a explicar qué es? Claro que sí. Le siembra la idea y luego se la contesta. Mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué está diciendo Satanás? Que Dios quiere que ellos estén, ¿qué? Ciegos. Es decir, Dios no quiere que ustedes coman del árbol porque Él sabe algo que Él no quiere que ustedes sepan. Él quiere que ustedes sean criaturas ahí cieguitas. Que los sirvan como esclavos, porque Él dice que hagan lo que Él diga sin pensar. Piensa, Eva, le está diciendo Satanás. Serán abiertos vuestros ojos y seréis ¿qué? Como dioses. Y saben esa expresión dioses, esa palabra dioses es la palabra Elohim. Es la idéntica palabra que aparece en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que está indicando es, Él es singular, Dios. Elohim, cuando en hebreo la palabra termina en im, significa el plural. Así que Elohim significa una pluralidad dentro de ¿qué? Dentro de Dios. Está indicando una Trinidad, que por cierto muchos adventistas hoy en día están cuestionando la doctrina de la Trinidad. Porque dicen que eso es pagano. La Biblia enseña la doctrina de la Trinidad. Son 3 personas, un Dios. Y ustedes dicen, ¿cómo es posible que 3 sean uno? Entonces yo le pregunto, ¿cómo es posible que un esposo y una esposa sean uno? Tomó un rato para que se registrara eso en la mente. ¿Cómo es posible que Cristo dijo, yo quiero que mis 11 apóstoles sean uno? Cuando eran 11. ¿Cómo es que dice que los constructores de la Torre de Babel eran uno? ¿En qué sentido son uno? En sentido de unidad, pero no numéricamente. Así que si es posible que 11 sea igual 1, también es posible que 3 sea igual 1. Y no es paganismo. Dicho sea de paso, la doctrina de la Trinidad es de crucial importancia. Esto es un paréntesis que estoy haciendo aquí. ¿Saben por qué? Porque si Dios es solo una persona, no puede haber existido el amor antes que existiera cualquier criatura. Porque para haber amor, usted tiene que tener un dador y un receptor. Y si Dios antes que existiera cualquier criatura estaba solo, no podría haber existido el amor, porque si estaba solo no habría a quien amar.
La doctrina de la Trinidad es de vital importancia para la iglesia. No se dejen engañar por esos que andan con argumentos por allí, diciendo que la doctrina de la Trinidad eso es pagano, que eso viene de la iglesia católica, etcétera. Es una doctrina que la enseña la Sagrada Escritura. Volvamos otra vez a Génesis 3. Ese es solo un paréntesis. Mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Un momentico hablamos de la última frase. Ahora, ¿qué le dice Satanás? ¿Ustedes qué cosa? Serán como dioses. ¿Sabe lo que está insinuando Satanás aquí? Lo que Satanás está diciendo es, miren, Dios en cierta ocasión comió de este árbol y descubrió que comiendo del árbol él podía ser Dios. Y cuando descubrió que comiendo del árbol se hizo Dios, intimidó a todos los demás diciéndoles que iban a morir porque él no quería que ellos fueran dioses también. ¿Ustedes me están entendiendo? Dios se hizo Dios comiendo del árbol. Y entonces él quiere que todo el mundo esté ciego y no coma, porque él sabe que si comen, entonces va a haber otros rivales dioses por ahí, y Dios no quiere rivales. ¡Qué tremendo argumento de Satanás! Y Eva, lógicamente, se está chupando todo. Porque ella no sospecha que este es el ángel. Y ella dice, ahora sí entiendo por qué Dios nos dijo que no comiéramos. Porque el diablo le dijo, ¿quieres saber por qué? Ella dice, sí, dime, ahora te digo. Ahora entiendo. Es porque Dios es egoísta. Él no quiere a otros dioses por ahí, porque entonces tiene competencia. ¿Saben ustedes que la nueva era enseña que todos nosotros somos Dios? Eso lo enseña la nueva era. Lógicamente, si nosotros somos Dios, somos inmortales, porque Dios es inmortal, ¿cierto? ¿Recuerdan la experiencia de la pitonisa de Endor? ¿Qué dice la pitonisa? ¿He visto qué cosa? Elohim, que asciende de la tierra. Bueno, ¿y Dios acaso no vive en el cielo? Cuando se aparece el supuesto Samuel, supuestamente, porque no era Samuel, era el diablo. ¿Ves? Saúl fue poseído por el demonio y se le aparece el demonio. Él consulta a Jehová, había abandonado a Jehová, consulta a Jehová, Dios le dice, tú no eres mío, tú entregaste tu alma al diablo. Y por lo tanto, cuando va la pitonisa, el que le habla no es Dios, porque Dios se le apartó, el que le habló fue el diablo. ¿Disfrazado de quién? Disfrazado de Samuel. Y la pitonisa dice, he visto dioses que ascienden de la tierra. ¿Pueden oír el retumbar de la primera mentira? ¿Seréis como dioses? Ahora vamos a notar el tercer error rápidamente. Tercer error de la nueva era está en la última parte del versículo 5. Dice, seréis como dioses, ¿qué cosa? Sabiendo el bien y el mal. ¿Qué significa esa expresión, sabiendo el bien y el mal? Déjame preguntarles, ¿quién es el que define el bien y el mal? ¿Qué tenemos en la Biblia que define qué es bueno y qué es malo? La santa ley de Dios. Yo pregunto, ¿en el Edén Dios definió a Adán y Eva qué era bueno y qué era malo? ¿Era malo comer del árbol? ¿Era bueno comer de todos los demás árboles? Claro que sí. ¿Quién definió lo que es bien y lo que es mal? Dios, en su ley. Una ley fuera del hombre, no dentro del hombre. El hombre no definía qué era bueno y malo. Dios de afuera lo hacía. ¿Pero qué le está diciendo Satanás a Eva? Tú no tienes que depender de Dios que te diga qué es bueno y malo. Como tú puedes ser Dios, tú misma decides qué es bueno y qué es malo. Es decir, tú puedes ser tu propia fuente de ética. El bien y el mal no se decide por lo que Dios dice en su palabra, sino por lo que te sale de adentro. Tu corazón te mostrará lo que es bueno y lo que es malo, porque al fin y al cabo tú eres Dios y eres inmortal, como Él. ¿Saben que ese es el gran problema que tenemos en el mundo hoy en día? Todo el mundo piensa que lo bueno y lo malo es lo que ellos piensan que es bueno y malo. Por ejemplo, si tú quieres ser homosexual, eso es lo tuyo. Si queremos ordenar mujeres, what's the problem? Si quieres vivir en adulterio, ¿y qué?
¿Cómo tú me impones tu ética, tus leyes a mí? Yo no le veo nada malo. ¿Es así o no es así? Aún en las escuelas públicas usan una cosa que se llama clarification of values. ¿Hay algún profesor de escuela pública aquí? No hay. Lo que dicen los de la nueva era, que se han infiltrado a todas las escuelas, es que la maestra no debe decirle al alumno lo que es bueno y lo que es malo. El padre no debe decirle lo que es bueno y lo que es malo. Lo único que debe hacer es ayudarle al alumno a descubrir el bien y el mal que ya tiene por dentro. Solo hay que clarificar el concepto que ellos ya tienen por dentro. Es decir, son ley a sí mismos. Como en los días de los jueces, cada uno hacía lo que era recto ante sus propios ojos. Ahora déjenme ilustrarles el punto, para que entiendan. Aquí hay un homosexual. Ahora imaginándonos que las mentiras de Satanás fueran verdaderas, aunque no son. Pero vamos nada más a jugar el papel, para que puedan entender. Suponiendo que lo que dice Satanás es correcto, que la ética, lo bueno y lo malo sale de adentro porque nosotros somos Dios. ¿Ve? Dios define el bien y el mal, pero como yo soy Dios, pues yo soy el que lo defino. Eso es lo que está diciendo Satanás. Ahora, supongamos que eso fuera cierto. Aquí tenemos un individuo que escogió un estilo de vida homosexual y aquí está un individuo que escogió un estilo de vida heterosexual. Y el heterosexual le dice al homosexual, mira, tu estilo de vida no es correcto. Y el homosexual le dice, ¿y quién eres tú para decirme que no es correcto? Tú eres Dios y yo también. Así que no me impongas la ética tuya. Si tú eres Dios, define que ser heterosexual es bueno, pero como yo soy igual de Dios, yo puedo ser homosexual. Y tú no me dictas a mí, porque los dos somos dioses y somos la fuente de nuestra propia ética. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Y esto se ha infiltrado a la iglesia, hermanos. Ya no hay disciplina en la iglesia. ¿Por qué? Porque cada uno quiere hacer lo que le da la gana. Por ejemplo, la conferencia general, el campo mundial votó no ordenar mujeres. No es porque le tengamos algo en contra a las mujeres. Las mujeres pueden hacer muchas cosas que los hombres no pueden. Pero Dios ha reservado la ordenación exclusivamente para hombres, según la Sagrada Escritura. Pero ¿qué argumento se usa? No lo que dice la Escritura, sino, ¿acaso la mujer es inferior? Esos son los argumentos que se usan. ¿Acaso la mujer no puede también? ¿Acaso no tiene también muchos dones? ¿Acaso no es muy efectiva, muy eficaz en la iglesia? Y todo suena muy bonito. El único problema es que Dios, desde el comienzo hasta el final de la Biblia, dice que los ordenados son hombres. Y a pesar de que se tomó el voto del campo mundial en la conferencia general, que yo creo que es la voz de Dios cuando se reúne en sesión cada 5 años, hay asociaciones y hay mujeres rebeldes que han recibido la ordenación a pesar de lo que dice la iglesia. ¿Por qué? Porque están siendo influenciados por esta idea de que nosotros somos los que definimos el bien y el mal. No es Dios el que define el bien y el mal. Ahora escuchen lo que les voy a decir para concluir. Estos tres grandes errores están siendo enseñados por la mayoría de las iglesias cristianas del mundo. La mayoría de las iglesias enseñan que cuando el hombre está muerto, no está muerto porque tiene un alma inmortal. Y la vasta mayoría de las iglesias del mundo dicen que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y que el cristiano no puede guardar la ley de Dios. Y que cuando tienes el Espíritu Santo, no importa cuál sea la ley, tú haces lo que te diga el Espíritu. Lo que te diga dentro, tu corazón. Es decir, el mundo cristiano le ha abierto la puerta de par en par a Satanás, rechazando la ley y enseñando que el hombre es por naturaleza inmortal. Yo doy gracias a Dios de que Él me ha dado su santa ley para que yo pueda saber qué es bueno y qué es malo, porque la Biblia dice que mi corazón es engañoso por encima de todas las cosas. ¿Saben lo que dijo Martín Lutero una vez?
Dijo, le tengo más miedo a mi corazón que al Papa y todos sus cardenales. Y tenía razón, porque el corazón es engañoso. Si usted sigue su corazón, está en peligro. Por eso Dios nos dio una ley. Dice, mira, para corregir tu corazón, para corregir tu mente, para corregir tus emociones y tus sentimientos, para que cuando tú te sientas que algo es correcto y no es correcto, aquí tienes mi ley. Pero como el mundo cristiano se rige por emociones y sentimientos y les gusta es reunirse en la iglesia para celebrar, para tener un cha-cha-cha. Y no para estudiar, ni para ser instruidos, ni para digerir la palabra, sino puro cantar y puro saltar y puro bailar. La gente sale burlada de la iglesia. Y Dios quiere que nunca entre ese tipo de adoración aquí. Ha sido bueno ver el estilo de adoración acá, que se basa en la palabra del Señor. Ahora escuchen bien. La Biblia dice que si nosotros no queremos morir eternamente, tenemos que aceptar la muerte que Cristo pagó en nuestro lugar. Solo cuando aceptamos la muerte de Cristo nos salvamos nosotros de la muerte que debemos sufrir. Ahora ustedes estarán preguntando, ¿cómo puedo yo aceptar la muerte de Cristo y salvarme de la muerte que yo debo recibir? Ahora quiero hablar especialmente con las visitas que están en nuestro medio. Dios ha establecido un método por el cual usted se puede escapar de la muerte y se puede salvar aceptando a Jesús. Pero ¿saben cómo manifestamos eso? Tenemos que morir simbólicamente, figurativamente, para no morir física y eternamente. ¿Y saben qué ceremonia nos dio Dios para indicar que estamos aceptando la muerte de Cristo y estamos resucitando en Él a nueva vida? Es el bautismo. Mencionaba una de estas noches que no hay mejor ceremonia que el bautismo para ilustrar esto. Porque cuando usted lo mete debajo del agua, mejor que no respire. Usted lo mete debajo del agua, deja de respirar. Y cuando sale, ¿qué hace? Respira nuevamente. De la misma manera, cuando nosotros vamos al sepulcro, dejamos de respirar. Y cuando Cristo venga, volvemos a respirar otra vez. Pero para usted, si se muere con nueva vida física, tiene primero que morir y resucitar espiritualmente en Cristo. Y eso se hace a través del bautismo. Y cuando digo bautismo, no estoy hablando del bautismo por aspersión. Poco de agua en la cabeza cuando éramos bebecitos y no entendíamos lo que estábamos haciendo. Esa es otra de las tradiciones que se han infiltrado a las iglesias. La Biblia dice que el Señor Jesucristo se bautizó a los 30 años. Todos los apóstoles se bautizaron adultos. Todas las personas en la Biblia que se bautizaron ya sabiendo lo que estaban haciendo. Y además de eso, se bautizaban como sumergidos debajo del agua, porque el bautismo no es un poquito de agua en la cabeza, es una sepultura según la Sagrada Escritura. Y si usted es sepultado con Cristo y muere espiritualmente con Cristo y resucita espiritualmente a una nueva vida, aunque muera, Dios le garantizará la vida eterna. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que todavía no ha sido bautizado por inmersión, que le gustaría decirle al Señor Jesucristo, yo quiero prepararme para ser sepultado en las aguas del bautismo y resucitar a una vida completamente nueva en Jesús, para que pueda tener la gloriosa esperanza de la resurrección si llegase a morir? ¿Hay alguien que no ha sido bautizado que le gustaría decir eso al Señor Jesucristo esta mañana? Gloria a Dios. Tenemos varias personas. ¿Puedo pedirles que por favor que se coloquen de pie las personas que han levantado la mano? Gloria al Señor. Por favor colóquense de pie. Tenemos varios niños, tenemos aquí un hermano. ¿Hay alguien más en esta mañana que quiere decirle esto a Jesús? Escúchenme, hermanos y hermanas, visitas. Este es un momento muy solemne. Puede ser que usted no tenga otra oportunidad después que salga de aquí, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Por eso, si Dios te está llamando ahora, en este momento, en este instante, si Dios te está llamando, contesta su llamado. Colócate de pie y responde a Jesús y dile, yo quiero sepultar mi vida de pecado y resucitar a una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Alguien más antes de que tengamos la oración? El tiempo es tarde, se ha ido. ¿Alguien más?
Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Varias personas están oyendo el llamado del Señor Jesús. Vamos a dar unos pocos instantes más y luego se va a cerrar el culto. Y yo no sé qué será de sus vidas. Tengo que encomendarlos en manos de Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más? En unos pocos instantes que nos quedan, que quiere decirle a Jesús: yo quiero sellar mi vida contigo en el bautismo, quiero nacer de nuevo, quiero que mi vida sea transformada y cambiada. Tengo desastres en mi vida, en mi familia, con mi esposo, con mi economía. Cristo puede encargarse de todo eso, y te puede dar paz y te puede dar gozo si te encomiendas a Él. ¿Alguien más en esta mañana? Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Voy a elevar una oración al Señor. Si hay alguien que no ha respondido al llamado en esta mañana, ya diríamos esta tarde, yo les pido que durante la oración se coloquen de pie y respondan al Señor Jesús. No dejen pasar esta oportunidad. No es como una obligación. Yo no quiero que ustedes piensen que esto es una obligación o una responsabilidad. Es un privilegio que nos da Jesús. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias que cuando Adán y Eva pecaron, tu Hijo precioso se presentó ante ti y dijo: yo pagaré, para darnos otra oportunidad. Qué terrible sería vivir esta vida sin ninguna esperanza. Gracias porque a través de Cristo nos has dado esperanza. Gracias porque prometes sepultar nuestros pecados y escribir tu ley en nuestro corazón para que hagamos lo que tú nos pides, porque te amamos tanto. Te doy gracias, Señor, por estas almas que han respondido a tu llamado en esta mañana. No es fácil pararse enfrente de una congregación, pero tú has dicho que si nosotros te confesamos en público, tú nos confesarás delante de tus ángeles. Te pido, Señor, que bendigas a estas personas que han respondido al llamado del bautismo. Señor, que muy pronto puedan sellar su pacto con Jesús. Señor, si hay alguien más en este mismo instante que tiene una lucha fiera en su corazón y en su mente, y el diablo le está diciendo: no respondas, y el Espíritu Santo está diciendo: responde al llamado de Jesús, yo te ruego que tú prevalezcas y que en este mismo instante esa persona se pueda colocar de pie. Te doy gracias, Señor, porque has escuchado esta oración y sabemos que lo has hecho porque te pedimos estas cosas y te las agradecemos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén.